Bienvenidos a Conocimiento, Filosofía, IA y Ciencias. Durante décadas, América Latina fue sinónimo de familias grandes, de casas llenas, de una natalidad que parecía imparable. Eso ya no es así. La región acaba de alcanzar su nivel más bajo de fecundidad en toda su historia. Y las causas van mucho más allá de la economía. Esto es lo que los datos nos dicen sobre quiénes estamos siendo y hacia dónde vamos. Hay un cambio gigantesco, pero muy silencioso, que está redefiniendo por completo nuestra economía global. Y no es una crisis de las que salen en los titulares todos los días, es algo mucho más de fondo, una gran recalibración. Hoy vamos a analizar justamente eso, cómo la demografía está dibujando un mapa del trabajo totalmente nuevo, y de paso, el de nuestras propias sociedades. Para entender la magnitud de lo que está pasando, hagamos un viaje rápido en el tiempo. Pensemos en 1950. En ese momento, la tasa de fecundidad mundial era de 5.0 hijos por mujer. Ese número fue, literalmente, el motor que alimentó décadas y décadas de crecimiento económico. Creó esa base de trabajadores jóvenes que construyó el mundo como lo conocemos. Y ahora, de vuelta al presente. Hoy, esa tasa global es de más o menos 2.25. Ojo, esto no es solo un número más bajo, Esto es un punto de quiebre histórico. Significa que el motor que impulsó la economía global por casi un siglo, se está quedando sin combustible, y las consecuencias de eso son enormes. Aquí hay un concepto que es clave para entender todo esto: la tasa de reemplazo. El número mágico, por así decirlo, es 2.1. Esa es la cantidad de hijos por mujer que se necesita para que una población se mantenga estable, sin crecer ni disminuir. Si se cae por debajo de ese umbral, sin inmigración, esa población empieza a reducirse. Y lo más impactante es que esto ya no es un fenómeno de algunos países ricos y nada más. No. Ahora mismo, 2/3 de toda la población del mundo viven en lugares donde no están naciendo suficientes personas para reemplazar a la generación anterior. O sea, el motor del crecimiento poblacional no solo está frenando, sino que en gran parte del planeta se está apagando. Y ¿por qué es tan grave todo esto? Pues porque todo nuestro sistema económico, desde las pensiones hasta los modelos de consumo, se diseñó para un mundo que estaba en constante crecimiento. Un mundo donde cada generación era más grande que la anterior. Y ese mundo, demográficamente hablando, ya dejó de existir. Durante siglos, la estructura de la sociedad se parecía a una pirámide, ¿cierto? Una base ancha, muy sólida de gente joven y trabajadora que sostenía a una cima mucho más pequeña de personas jubiladas. Este modelo fue la base de nuestros sistemas de seguridad social y de crecimiento. Pues esa pirámide se está invirtiendo. Ahora se parece mucho más a un obelisco, una base cada vez más estrecha que tiene que soportar un peso enorme y creciente en la parte de arriba. Esta imagen es tal cual la representación visual de nuestro desafío demográfico. Y si vemos los números fríos, la cosa se pone aún más clara. Miren, en 1997 había más de 9 trabajadores por cada persona jubilada. Hoy, esa cifra ya bajó a 6.5. Y para 2050, la proyección es que serán menos de 4. La presión sobre esa base de trabajadores es cada vez más y más intensa. Esta cita del McKinsey Global Institute la verdad lo resume a la perfección. Las matemáticas de nuestras redes de seguridad social simplemente ya no cuadran. El modelo económico del siglo XX no es sostenible con la demografía del siglo XXI. Algo tiene que cambiar. Frente a este panorama, las sociedades están, por supuesto, intentando responder. Estas primeras soluciones son necesarias, claro, pero en el fondo son como poner parches en un problema que es mucho más profundo y sistémico. Las respuestas políticas van básicamente por 3 caminos. Primero, pedirle a la gente que trabaje más años subiendo la edad de jubilación. Segundo, intentar que más personas se sumen al mercado laboral, como mujeres y jóvenes que hoy no participan. Y tercero, claro, la inmigración, para atraer trabajadores jóvenes de fuera. Pero aquí es donde nos encontramos con una paradoja tremenda. Desde el punto de vista económico, la inmigración es una de las soluciones más directas para el envejecimiento de la fuerza laboral. Sin embargo, políticamente, esas mismas sociedades que más lo necesitan a menudo se vuelven más y más resistentes a la inmigración. Es una contradicción fundamental. Entonces, si las soluciones humanas no son suficientes o son muy complicadas políticamente, ¿hacia dónde se mira? Pues la respuesta está en la tecnología, que no solo es una opción, sino que está redefiniendo el futuro del trabajo por completo. La pregunta es muy directa. Si el problema de fondo es una escasez estructural de trabajadores humanos,
La economía necesita, sí o sí, una nueva fuente de productividad. Y esa fuente está apareciendo a una velocidad que, bueno, es vertiginosa. Y no, esto no es algo teórico ni de ciencia ficción, ya lo estamos viendo. Las ganancias de productividad gracias a la inteligencia artificial y la automatización son muy reales. En áreas como recursos humanos o tecnologías de la información, la IA puede aumentar la eficiencia hasta en un 50%. Eso significa que un equipo más pequeño puede hacer muchísimo más. Y aquí es donde vemos un cambio de paradigma total. Por años, el gran miedo era que la inteligencia artificial iba a reemplazar a los humanos. Pero en un mundo con escasez de mano de obra, la nueva realidad es otra, la aumentación. La IA como una herramienta indispensable para que una fuerza laboral más pequeña siga siendo súper productiva. Pero claro, esta recalibración va mucho más allá de la economía y el trabajo. Nos está obligando a repensar cómo organizamos nuestras sociedades y, sobre todo, qué es lo que valoramos como colectivo. Porque, piénsenlo, cuando las máquinas pueden hacer gran parte del trabajo necesario para que la sociedad funcione, nos enfrentamos a una pregunta casi existencial. ¿Qué significa trabajar? ¿Y de dónde vamos a sacar nuestro sentido de propósito si ya no viene de un empleo tradicional? Esto podría llevarnos a un cambio increíblemente positivo en nuestros valores. Podríamos pasar de medir el éxito solo por la productividad a medirlo por el bienestar personal, de pensar en una sola carrera a abrazar el aprendizaje durante toda la vida. El foco podría moverse del trabajo a la comunidad, y podríamos ver la jubilación no como el final, sino como el comienzo de una nueva etapa llena de posibilidades. Y con esta idea cerramos. La tecnología parece ser la respuesta al problema de la escasez de mano de obra, sí, pero nos deja con un desafío mucho más profundo, mucho más humano. La gran pregunta ya no es si podemos mantener nuestras economías funcionando, sino cómo podemos construir vidas con significado en este nuevo mundo que estamos creando.